Era un día soleado cuando Emma y Tom decidieron explorar el bosque detrás de su casa, como hacían cada fin de semana. Pero esa tarde, el cielo comenzó a oscurecer de repente, y los árboles parecían más altos y enmarañados. Tras caminar un rato, se encontraron frente a una enorme puerta dorada en medio del bosque, algo que nunca antes habían visto. La puerta tenía grabados antiguos, figuras de criaturas mágicas y símbolos que brillaban tenuemente. Los niños se miraron con asombro y, sin pensarlo mucho, empujaron la puerta, que se abrió con un crujido. Frente a ellos se alzaba un majestuoso castillo con torres altísimas que tocaban las nubes y un puente de piedra que los guiaba hacia la entrada. Al cruzar el puente, una voz cálida resonó en el aire: «Sean bienvenidos, pequeños viajeros, al castillo de las emociones. Aquí aprenderán sobre los sentimientos que viven dentro de ustedes». Intrigados y un poco nerviosos, Emma y Tom decidieron seguir explorando. En este primer encuentro, la prueba es la curiosidad y el coraje. Los niños deben superar el miedo a lo desconocido y atreverse a entrar en el castillo para descubrir lo que les espera. La primera puerta que encontraron tenía un letrero brillante que decía: «Alegría». Decidieron entrar, y al abrirla, fueron recibidos por una explosión de colores brillantes y sonidos alegres. Globos flotaban en el aire, y la música los envolvía en una atmósfera de felicidad. Los niños comenzaron a reír sin razón aparente, contagiados por la energía del lugar. De entre los globos y los colores, apareció una pequeña criatura dorada llamada Sonrisa, que emitía una luz brillante. «Esta es la sala de la alegría», explicó. «Aquí viven todos los momentos felices que experimentan, como cuando juegan con sus amigos, cuando comen su comida favorita o cuando se abrazan en familia». Emma y Tom comenzaron a saltar y bailar junto a Sonrisa, pero entonces la criatura los detuvo. «La alegría es poderosa, pero para mantenerla, hay que saber compartirla». Sonrisa les propuso un reto: debían hacer algo para traer alegría a alguien más. Los niños, emocionados, aceptaron el desafío. Para superar esta prueba, los niños debían inventar un juego que hiciera sonreír a Sonrisa. Decidieron crear un juego de saltos donde debían evitar tocar los globos flotantes, y Sonrisa se rió sin parar. Al final, comprendieron que la verdadera alegría no solo estaba en ellos, sino también en hacer felices a los demás. Al dejar atrás la alegría, Emma y Tom abrieron una puerta más oscura, con un cartel que rezaba: «Miedo». Entraron con cautela, y la habitación se llenó de sombras. Todo a su alrededor parecía moverse de manera inquietante, y sonidos extraños resonaban por las paredes. Comenzaron a sentirse asustados. Una figura temblorosa apareció frente a ellos. Era Sombría, una criatura alta y oscura que representaba todos sus temores. «Aquí es donde los miedos cobran vida», les dijo. A su alrededor comenzaron a ver las cosas que más temían. Tom vio una gran araña y Emma sintió que estaba cayendo desde una altura enorme, algo que siempre le asustaba. «Pero el miedo puede ser enfrentado», continuó Sombría. «La clave es no dejar que controle sus decisiones». Para superarlo, los niños tendrían que enfrentar sus propios miedos dentro de la sala. Tom debía enfrentarse a una gigantesca araña que avanzaba hacia él. Aunque al principio estaba paralizado por el miedo, decidió enfrentarse a ella. Respiró hondo y dio un paso hacia la araña, y justo en ese momento, la criatura comenzó a encogerse hasta desaparecer. Emma, por su parte, debía cruzar un puente imaginario suspendido en el aire. A pesar de su miedo a las alturas, recordó las palabras de Sombría, respiró profundamente y caminó lentamente. A medida que avanzaba, el vacío bajo sus pies desaparecía y volvió a sentirse segura. Ambos niños aprendieron que el miedo es grande solo cuando lo dejas crecer en tu mente. Después de superar el miedo, Emma y Tom se encontraron en una sala mucho más tranquila, bañada en tonos azules y grises. Había un ligero murmullo de agua y suaves gotas caían del techo. Un cartel sobre la puerta decía: «Tristeza». Dentro de la sala, conocieron a Lágrima, una pequeña criatura de ojos grandes y expresión melancólica. «Bienvenidos a la sala de la tristeza», dijo Lágrima.
Aquí es donde los sentimientos tristes viven. Todos se sienten tristes a veces, y eso está bien. No hay que temerle a la tristeza, porque es parte de lo que nos hace humanos. Los niños recordaron momentos en los que habían sentido tristeza, cuando habían perdido un juguete favorito o cuando se habían peleado entre ellos. Lágrima les propuso una prueba. Para superar la tristeza, a veces debemos dejarla salir y no esconderla. Lágrima les pidió que dibujaran un momento triste que hayan experimentado. Al principio, ambos se sintieron incómodos. Mientras dibujaban, comenzaron a llorar suavemente. Lágrima les explicó que llorar no era una señal de debilidad, sino una forma de liberar la tristeza que llevaban dentro. Al terminar, los dibujos comenzaron a iluminarse. Las nubes en la sala se disiparon. La siguiente puerta era roja y ardiente. Emma y Tom sintieron el calor incluso antes de entrar. Enojo, decía el letrero. Cuando abrieron la puerta, se encontraron en una sala con cielos tormentosos. Una criatura grande y robusta llamada Furia los recibió. Este es el lugar donde el enojo vive, explicó Furia, mientras su cuerpo vibraba con cada palabra. Sentir enojo es normal, pero es una emoción poderosa que puede causar daño si no se controla. Emma y Tom pensaron en las veces que habían peleado por cosas pequeñas y cómo eso los había hecho sentir aún peor después. Furia les planteó un reto: debían encontrar una manera de calmarse a sí mismos, a pesar de la tormenta que rugía alrededor. Cada vez que un rayo caía, el enojo dentro de los niños crecía, sintiéndose irritados sin razón aparente. Pero para superar la prueba, debían encontrar una forma de liberar su enojo sin lastimar a los demás. Emma recordó que cuando se enojaba, contar hasta 10 la ayudaba a calmarse. Tom, por su parte, decidió golpear una almohada suave que apareció en la sala. Después de unos minutos, la tormenta comenzó a calmarse. Furia les explicó que el enojo puede ser controlado con paciencia y conciencia, y les felicitó por aprender a no dejarse llevar por la tormenta interior. Finalmente, los niños llegaron a una sala que brillaba con luces suaves y cálidas. La puerta estaba adornada con corazones, y el cartel decía, amor. Dentro, conocieron a Corazón, una criatura radiante que parecía brillar con la luz del sol. Este es el lugar donde vive el amor, explicó Corazón. El amor es la emoción que une todas las demás. Nos da fuerza en los momentos difíciles y nos ayuda a sentirnos conectados con los demás. Corazón les enseñó que el amor no solo es para los demás, sino también para ellos mismos. La última prueba consistía en escribir en una hoja 3 cosas que amaban de sí mismos y 3 cosas que amaban de su hermano o hermana. Al principio, les costó un poco pensar en lo que amaban de sí mismos, pero poco a poco las ideas empezaron a fluir. Al terminar, se sintieron cálidos y felices por dentro. Corazón sonrió: el amor propio es tan importante como el amor que das a los demás. Siempre que se sientan tristes, asustados o enojados, recuerden que el amor es su mayor fuente de fuerza. Al salir del castillo, Emma y Tom se sentían más fuertes y sabios. Cada emoción que habían conocido les había enseñado una valiosa lección. Mientras cruzaban el puente de regreso, la voz cálida del castillo resonó una vez más: siempre pueden regresar cuando lo necesiten. Las emociones vivirán dentro de ustedes, pero ahora saben cómo entenderlas. Emma y Tom se miraron y sonrieron. Sabían que su aventura en el castillo de las emociones no había terminado, y que el castillo siempre estaría ahí cuando necesitaran volver a aprender más sobre sus sentimientos.